Ahí estamos grabando. Muy bien. Les he puesto en el chat acá de la plataforma siempre mi número de celular, por si se va la señal o algo. Hoy en la mañana, más o menos como a las 11, estaba yo en una reunión virtual y se fue el internet. Entonces, no es una situación muy común, pero puede que suceda y ahí si alguien eh, me hace el favor de avisarme que no hay señal o que no se me oye o se me fue la pantalla, me avisan, por favor. Ok, entonces se escucha muy bien, gracias. Vamos a presentar lo que teníamos el día de ayer y nos habíamos quedado con la pregunta repetida del Menti. Ahorita ya no es para que respondan, sino que vamos a ver las respuestas y a comparar el antes y el después, es decir, lo que ustedes inicialmente habían propuesto de dos palabras relacionadas con el término cuantitativo y luego de los aspectos teóricos y algunos conceptos que fuimos analizando y desarrollando en el transcurso de la clase, pues hacía la misma pregunta para ver si habían algunos cambios. Efectivamente, sí los hubo. No fueron cambios muy grandes, pero me llama la atención ahora que ustedes pueden verlo, este de arriba es lo que se opinó al principio y abajo lo que se opinó después. Y además de números y cantidad que se repiten y que tienen igual de importancia en cuanto a la frecuencia en la que ustedes lo respondieron, vamos a detectar que después ya utilizaron la palabra valores o valor que está acá, que podríamos decir que es lo mismo. En cambio, dentro de la primera encuesta, la primera pregunta, no se incluía en esa palabra. Eh, También podemos ver que ya incluyeron algunos de los conceptos que se dieron en clase, como el método científico, la postulación, el análisis estadístico y estadística, si se dan cuenta, ya aparecen y no estaban en la primera, el razonamiento deductivo, medible, ¿verdad? Es otra palabra que no había estado en la primera. Eh, Valor, ¿verdad? Y valores, está conteos, estaba más o menos similar en la anterior, no cuantificar, ¿no? Pero sí contar, datos contables. Si pueden ver si hubo ciertos cambios, aunque quedan dos elementos comunes que es en cuanto a importancia, que sería cantidad y número, ¿verdad? Cantidad podríamos relacionarlo también con números, igual que valores, con las acepciones que habíamos mencionado, que hay valores que por sí mismos tienen un número como respuesta o de la medición, y otras que tienen eh, palabras o categorías que después asumen una cantidad o un número en función del conteo, ¿verdad? Entonces, si esto ya lo pueden ver que en la segunda eh, pregunta que se hizo, ya tuvo un cambio y un poquito más de sentido en función de lo que es la investigación cuantitativa. Aquí nos habíamos quedado en cuanto a el, el tema para retomarlo, perdón, y como lo que estábamos estableciendo es que la investigación cuantitativa puede ser muy sencilla hasta muy profunda, puede tener una gama de posibilidades y esa gama de posibilidades se les llama su alcance, el alcance de la investigación cuantitativa. Y lo que condiciona qué alcance va a tener es la pregunta de investigación y el objetivo. No es lo mismo preguntarse cuál es la frecuencia de contaminación, por ejemplo, de los cuerpos de agua en, en el país, es decir, es una pregunta general que solo establece qué cuerpos de agua están contaminados y qué no. Una pregunta más específica y más profunda podría ser
qué elementos están contaminando o qué compuestos están contaminando los cuerpos de agua. Ya se dan cuenta, ahí hay dos cosas. Primero es cuántos hay contaminados. En la segunda ya hacemos algo más fino porque nos estamos preguntando qué es lo que está contaminando. Y luego una pregunta aún más compleja podría decir cuál es la concentración de los compuestos que están contaminando. Si se dan cuenta, hay tres niveles diferentes que van desde lo más básico a algo más específico. Y si queremos complicar aún más el proceso de investigación, podríamos preguntarnos y comparar el grado de contaminación que tienen los diferentes cuerpos de agua. Ya hacemos un análisis en el que, de acuerdo a la pregunta, ya lo que nos interesa, como les decía, es comparar. Y entonces podríamos preguntarnos qué cuerpos de agua están más contaminados que otros, o existe diferencia en los niveles de contaminación o grado de contaminación entre los cuerpos de agua. Cada una de estas preguntas, si se dan cuenta, origina objetivos distintos y a su vez análisis distintos. Entonces, esa pregunta, la complejidad de la pregunta y por ende de los objetivos o el objetivo de la investigación, va a determinar qué tan sencilla o compleja va a ser la investigación, que es lo que les decía que se llaman los alcances. En la siguiente unidad, en la segunda unidad, ya vamos a entrar a desglosar estos alcances, a analizar qué tipo de pregunta es la que los define y posteriormente algunos ejemplos específicos de cada uno de ellos. Pero aquí, el día de hoy, solo vamos a dejarlo como un esquema representativo del grado de complejidad de las diferentes formas en las que nosotros podemos plantear la investigación, que va desde la más general o sencilla, que se llama investigación exploratoria, y esa forma de ir haciéndola cada vez más compleja hace que los productos o los resultados sean más específicos. Es decir, la investigación más sencilla que da respuestas muy generales es la exploratoria y la que representa ya elementos específicos sobre la resolución de problemas eh, es la investigación aplicada. Entonces, estos son los niveles en grado de complejidad, como se ve en el esquema, y podemos decir que son la exploratoria, descriptiva, relacional, explicativa, predictiva y aplicada. Por el momento, esto es únicamente lo que les voy a indicar. El grado de complejidad depende de la pregunta y el objetivo de la investigación y puede ir de las investigaciones más sencillas en cuanto a que abarcan un panorama más amplio o general hasta preguntas muy específicas que ya afinan el proceso de investigación y la llevan en este orden hacia la investigación aplicada. La complejidad de los diseños de investigación, la complejidad de los análisis estadísticos dependerán también de este esquema del tipo de investigación. Es decir, que la investigación, por ejemplo, la predictiva es más compleja que la explicativa y así sucesivamente. Entonces, el día de hoy vamos a ver algunos ejemplos con trabajos publicados sobre cómo identificar los elementos que nos pueden servir para poder estar eh, como dentro de lo que sería la investigación cuantitativa. Vamos a ver las claves en las palabras y en los elementos que se deben de presentar. Esta sería entonces el primer ejemplo, contenido de oligoelementos y factores antinutricionales de hojas comestibles nativas en Centroamérica. Acá en el título ya podemos ver que existen elementos que nos orientan a pensar que esto ya no es una investigación cualitativa. En primer lugar, porque vamos a determinar un contenido o una concentración de una variable, y esa variable es la denominada oligoelementos. El contenido, ¿verdad? Cuánto hay de oligoelementos y cuánto hay de factores antinutricionales. ¿En qué?
en hojas comestibles nativas. No es un estudio que se refiere a cómo opinan las personas ni qué piensan. El objeto de la investigación son hojas comestibles. En esas hojas de plantas nativas de Mesoamérica se hicieron análisis específicos, análisis químicos o fitoquímicos que determinaron qué y cuántos oligoelementos y qué y cuántos factores antinutricionales contenían esas hojas. Entonces ahí ya el título nos ayuda bastante a ubicarnos dentro de lo que es la investigación cuantitativa. Luego, ya en el resumen del artículo van a ver que en la parte metodológica, la palabra que ustedes detectaron, ¿verdad? Cuantificar. Se cuantificaron a través de un método específico, que es la espectrofotometría de absorción atómica. Esta es la metodología que nos permite o les permitió a los investigadores cuantificar los nutrientes los macro y oligoelementos, macroelementos, nitrógeno, potasio, fósforo, y los oligoelementos que son estos metales, calcio, magnesio, sodio, cobre, zinc y manganeso. Además, se determinó taninos por espectrofotometría y oxalatos por permanganometría o permanganimetría. Estos dos elementos, estos dos compuestos son los factores antinutricionales, los taninos y los oxalatos. Los oligoelementos primero y los antinutricionales después. En los dos casos lo que se buscaba era cuantificar y los métodos químicos que se aplicaron nos permitieron a los investigadores cuantificarlos. Entonces, en esa parte metodológica es la clave para poder determinar qué variables se utilizaron, la metodología específica que se empleó para la cuantificación o medición y el alcance de la investigación. Y en la parte de resultados, ¿qué elementos podemos detectar? Básicamente acá se reportan valores y o análisis estadísticos, las palabras que identificaron al final, ¿verdad? Entonces, ¿qué valores? Por ejemplo, ¿cuál fue el contenido para cada uno de los oligoelementos? ¿En qué hierba? ¿Verdad? En ese Oleracea tenían una cantidad determinada de zinc que iba de los 90 a 140 partes por millón. De esta planta de ambrosoides iban de 130 a 160 y en esta otra de 70 a 80. Son las plantas que presentaron mayor cantidad o concentración, en este caso partes por millón, de zinc. Respecto al hierro, el otro oligoelemento que no se menciona acá, ¿verdad? Pero lo midieron. Quizá hubo una omisión acá, pero el hierro dice acá, las hierbas control tienen buena composición. Y ahí nos dicen las diferentes plantas con los rangos de valores que se obtuvieron de hierro. En cuanto a los factores antinutricionales, dice acá, se encontraron niveles elevados de oxalatos en esta planta, y aquí están los valores de 67.30 y 5.51 miligramos por gramo. ¿Qué quiere decir eso? Ahorita les voy a explicar. Y lo mismo para las siguientes. Y en las demás hierbas se encontraron niveles menores, y aquí también tenemos los niveles de taninos. En todos los resultados, entonces, que nos presenta el resumen de investigación, se detectan esos elementos. Hay valores numéricos que establecen lo que se midió, en la forma en la que se midió, ¿verdad? Partes por millón para algunos y cierta concentración en miligramos por gramo de peso para otros. ¿Dónde podemos ubicar el análisis estadístico? En algunos de los artículos lo dicen claramente, otros no tanto. Acá está de una forma muy descriptiva y se requiere de ciertos conocimientos para poderlos identificar. No espero que ustedes los identifiquen de entrada sabiendo qué es cada cosa que está acá, pero lo vamos a ir aprendiendo en la unidad de estadística descriptiva y luego en la unidad de estadística inferencial, cómo es que se deben de reportar esos elementos estadísticos que se ven en los artículos. Yo solo les voy a decir acá que lo que representan estos valores
con un guioncito son rangos, es decir, cuánto fue la cantidad más baja y la cantidad más alta de zinc o de hierro, según sea el caso, en esas hierbas. Y en cuanto a los oxalatos, estas cantidades que se aparecen en estas dos hierbas representan un promedio con una medida de variación que es la desviación estándar. ¿Por qué identifico que esto es el promedio y la desviación estándar? Porque las normas APA nos dicen que los promedios se deben de representar con el valor en las unidades de medida y entre paréntesis la desviación estándar. Esto no lo saben ustedes, pero yo se los estoy informando hoy y lo vamos a seguir viendo, ¿verdad? Entonces, hay elementos que cuando ustedes ya conozcan la estadística, los van a poder identificar claramente en los resultados de las investigaciones. Ahorita solo estamos viéndolo de una manera muy amplia y general para decirles que las investigaciones de tipo cuantitativo pueden darnos algunas ideas en cuanto a por qué es cuantitativa en el título. Luego, en la parte metodológica, porque nos dicen cómo se midieron y qué se cuantificó a través de ciertos procesos de medición, en este caso son métodos químicos que ahí ustedes los vieron. Y por último, en los resultados, pues van a haber valores y análisis estadístico aplicado a los mismos. Entonces, eso es lo que hay que identificar primariamente. A este nivel, por el momento, ahí nos vamos a quedar. En la segunda unidad que les decía que vamos a ver los alcances de la investigación, ahí ya vamos a ir afinando esos elementos estadísticos para que se comprenda mejor. Luego tenemos este otro artículo, dice evaluación de dos fórmulas de yogur enriquecido con harina de acheta doméstica y harina de Brosium alicastrum eh, como alimentos complementarios. Quien lo lea acá, pues más adelante lo van a poder encontrar. Básicamente estamos haciendo un estudio experimental en el que se les va a evaluar qué tal respuesta dieron dos grupos que fueron dados como suplemento estos yogures, uno con harina de grillo, Acheta domesticus, es el grillo común, y esta es lo que se le llama muy popularmente una planta que se llama ramón. Entonces, vemos que aquí lo que estamos es frente a un estudio que utilizó preparados de yogur, uno con un tipo de harina, otro con otro tipo de harina, y dice evaluación de dos fórmulas. Esa palabra, evaluación, está muy ligada a los procesos de comparación que hace la estadística en la investigación cuantitativa. O sea, ¿cómo vamos a decir que el yogurt con harina de grillo o el yogurt con harina de ramón aportan mejores resultados y nutrientes en un grupo de niños? Y eso es lo que hicieron estos investigadores. Entonces, vemos acá otra palabra, los tratamientos. Este término tratamiento también lo van a encontrar mucho en estudios experimentales. ¿Qué son los tratamientos? Pues no son más que los yogures, uno con harina de grillo y otro con harina de ramón. Acá está, ¿verdad? Fueron los dos tipos de yogur con las harinas específicas y además se introdujo un grupo control. ¿Qué creen que representa el grupo control dentro de lo que es estos tratamientos? A ver, alguien que me diga qué cree usted, qué creen que es el grupo control. Si lo que queremos es evaluar que las harinas tienen cierto efecto en el peso, talla y velocidad de crecimiento, ahí lo dice, peso, talla y velocidad de crecimiento durante 4 meses, esto se hizo en niños y se evaluaron luego de que consumieron eh, este yogur enriquecido, unos comieron yogurt con harina de grillo, otros comieron yogurt con harina de ramón, pero hubo un grupo control. ¿Cuál fue el grupo control? ¿Qué creen que hicieron los investigadores para establecer otro grupo que llamaron control?
Tal vez unos niños que no comieron ninguno de los dos para saber como el estándar. Correcto, muy bien, gracias, Melissa. Eh, el grupo control puede ser un grupo de niños que no consumieron ningún producto, ni lo que sería yogur. Pero si lo dejamos así, sin consumo de yogur, estaríamos en una situación. El yogur por sí mismo puede aportar, ¿sí, Diego? Sí, gracias, disculpe que le interrumpa. No Pues hay en este pena. caso lo que yo estaba pensando sería el consumo de un yogur sin enriquecer. A eso íbamos, correcto, Diego. Es mejor establecer el grupo control a un grupo de niños que tenga la misma manipulación, es decir, que consuman el mismo producto, solo que en este caso, como lo que queremos ver es si las dos harinas aportan suficientes nutrientes que hagan un cambio en esas variables que les mencioné, lo mejor es dar a un grupo control solo el yogur para ver cuál sería el nivel, entre comillas, normal de aporte de nutrientes que tiene el yogur y así evaluar el, el crecimiento, peso, talla en estos niños. Eh, el caso de lo que mencionaba Melissa Morfin, muy bien, también puede haber habido un cuarto grupo control, sí podría haber sido, en el que se establecieran pues el crecimiento, entre comillas, sin ningún tipo de intervención. También también es factible. En este caso, como lo que se quería era evaluar también desde el punto de vista del análisis de si los niños tenían aceptabilidad, ¿verdad? Por alguna de las harinas, tendrían que evaluarse desde el principio los niños que podrían decir que no les gusta el yogurto, que les gustó poco, mucho, nada, y luego los que consumieron con alguno de las diferentes harinas podrían haber también evaluado lo mismo. Entonces, acá tenemos que se hizo una intervención, ¿verdad? Controlada, eso era una palabra que habíamos mencionado también en el pensamiento estadístico, se hace una intervención controlada y se va a evaluar variables que son netamente cuantitativas, ¿verdad? El peso, la talla y velocidad de crecimiento. Entonces, vamos a ver acá que aquí sí nos dicen que la ganancia media y desviación estándar del peso fue, y aquí están los valores. En el anterior no nos lo dijeron, pero aquí ya nos lo están diciendo, que la media es el valor de 3.1, es decir, el promedio, y la desviación estándar es lo que está, es decir, una medida de variación es lo que está acá. Entonces, podemos ver que aquí tenemos las tres medidas para los tres grupos, los que consumieron harina de grillo, harina de ramón y el grupo control. Y lo que se puede ver básicamente es que hubo mayor peso o ganancia de peso en los niños que consumieron el yogur con la harina de acheta o grillo. Y mientras que el grupo control tuvo una ganancia de peso mucho más baja y un valor intermedio, el de ramón. Entonces dice acá, mostrando que la mezcla de yogur con la harina de el acheta doméstico presentó diferencias significativas frente al control y un valor acá que está entre paréntesis. Con ustedes lean que hay diferencias significativas o en algunos casos no significativas, ya ahí eso es un aplicamiento de la estadística, una aplicación de la estadística. La estadística va a determinar si los valores que se obtuvieron fueron por efecto del azar o no. Y si no son efecto del azar, el valor que aparece acá, este P menor a 0.05, está asegurando a los investigadores precisamente eso, que la ganancia de peso de 3.21 frente a 1.67 no fue por casualidad, sino que hubo un proceso estadístico probabilístico, esta es una probabilidad, cuando ustedes vean en los artículos este valor P, es una probabilidad que le va a indicar a los investigadores si hubo o no el efecto, que en este caso fue una ganancia de peso significativa. Y esas son palabras clave en los artículos para decir que se aplicó estadística y obviamente ahí hay valores, etcétera. Por el contrario, dice acá, no se encontró diferencia significativa y aquí tenemos la probabilidad que es mayor a este valor.
Y aquí tenemos los valores de promedio y desviación estándar para lo que sería el incremento de la talla. Y luego también hubo diferencia en que hubo más incremento de la talla en los que consumieron harina de grillo. Luego mencionan los costos, aunque aquí no lo reportaron, este estudio tuve la oportunidad de darle seguimiento y sí hicieron un análisis para determinar la aceptabilidad por parte de los niños de los diferentes tipos de yogur que consumieron. Y curiosamente, ¿cuál creen que fue el yogur que tuvo mayor aceptabilidad por parte de los chicos? ¿Alguien que diga? Sí. No lo dice el trabajo acá. ¿Qué se imaginan? Nadie. Muy bien, fue el de harina de grillo, curiosamente. El de harina de grillo fue el que tuvo mayor aceptabilidad. Muy bien, acá tenemos otro ejemplo, enemigos naturales nativos de mosca blanca en el cultivo de ejote francés en Chimaltenango, Guatemala. Acá nos estamos refiriendo a un estudio en moscas, en ejote, y enemigos naturales se refiere a parasitoides o a microorganismos que puedan afectar a la mosca. Son sus enemigos naturales. Pueden ser depredadores, pueden ser microorganismos que causen alguna enfermedad, pero netamente acá no estamos dentro del ámbito cualitativo, ¿verdad? Estamos en un estudio en el que se va a evaluar cuáles son esos enemigos de la mosca, que esta mosca blanca es una plaga que afecta el cultivo del ejote. Y entonces, estos estudios que hicieron en la Facultad de Agronomía, lo que querían, en este caso es el Centro Universitario de Santa Rosa, pero el área es agronomía. Igual aquí en la Facultad de Agronomía, en el campus, se han hecho estudios similares de biocontroladores de plagas, ¿verdad? Los biocontroladores de plagas son enemigos naturales de los diferentes, de las diferentes plagas que afectan los cultivos y que pueden servir como control biológico. Entonces, desde ahí ya sabemos que esto se refiere a una investigación cuantitativa. Luego, objetivos del estudio. Determinar la presencia de enemigos naturales nativos de la mosca blanca e identificar las especies presentes en el cultivo de mosca presentes en el cultivo. Básicamente, aquí estamos ante variables de tipo categórico. Presencia o ausencia, es decir, ¿existen o no existen enemigos naturales? ¿Qué especies de mosca hay? Incluso podrían llegar a desglosar qué tipo de enemigos naturales son los que afectan a la mosca blanca. Y entonces esos enemigos les podría decir que pueden ser depredadores u otros insectos, pueden ser también parásitos o parasitoides, hongos u otros microorganismos. Entonces, las respuestas no son numéricas, pero sí son categóricas. Para el estudio se establecieron 4 parcelas, se realizaron muestreos semanales, todos se dan cuenta que en el estudio cuantitativo los procedimientos son bastante detallados y que, les decía ayer, buscan que se replique el estudio, es decir, ¿cómo hicieron este estudio? Ahí lo dice. Podemos entonces nosotros montar un estudio similar siguiendo estas directrices que deben de ser lo más objetivas y carentes de errores en cuanto a su diseño. Y aquí nos dan los resultados. ¿Qué características tienen estos resultados? En este caso no hay números, pero sí hay valores. Esos valores son categóricos, es decir, nos enumeran los parasitoides nativos encontrados fueron, y nos dicen la lista ahí de son 4 diferentes parasitoides que afectan a la mosca blanca. Y la especie más abundante, aquí nos dice cuál fue, en este caso de mosca blanca. Los depredadores identificados fueron, aquí están los nombres de los depredadores, y la especie más abundante fue esta.
Si se dan cuenta, entonces, en el resultado de la investigación, sí es cuantitativa porque nos están dando las diferentes categorías y nos dicen cuáles fueron más abundantes. Al decir cuáles fueron más abundantes, ya nos están dando una idea de cuantificación, aunque aquí no aparezcan los números. Quizá en el desarrollo del artículo, ahí van a encontrar en los resultados cuáles fueron las frecuencias, etcétera, pero aquí, desde el punto de vista de la investigación cuantitativa, la podemos identificar en función de ese listado de variables y de categorías de las diferentes variables que se evaluaron. Acá es otro estudio en el que se analizaron, dice acá, pigmentos de Justicia spicigera o spicigera en chocolate con dos variedades de teobroma bicolor y teobroma cacao de la variedad trinitario. Es decir, que hay dos variedades de chocolate y hay un elemento que se adicionó al chocolate, que es estos pigmentos de esta especie. La presente investigación tuvo como objetivo la utilización de pigmentos en chocolate de dos variedades, lo que dice el título. Pero ¿cuál fue el objetivo, verdad? Evaluar los efectos de esta adición a través de un diseño. Y aquí nos ponen una serie de palabras que quizá ustedes no han escuchado, que es un diseño completamente al azar con un arreglo bifactorial. Toda esta jerga es una terminología estadística que se aprende. Esta es una terminología un poco más compleja. Este alcance de la investigación es más complejo. Se ve en bioestadística 2 o en bioestadística avanzada. No lo vamos a ver en bioestadística 1. Pero acá esto ya es un diseño que nos representa una situación estadística compleja. ¿Qué factores se consideraron? Dice acá, el tipo de chocolate, de teobroma, y la concentración de los pigmentos, es decir, que se utilizaron 3 concentraciones del pigmento. ¿Cuál era el objetivo? Determinar esas combinaciones de teobroma cacao o teobroma bicolor con 0% de pigmento, otras combinaciones con 5% y otras con 10%. Las variables iniciales que se iniciaron, iniciales dice aquí, grados de temperatura, grados Brix, capacidad antioxidante, todos estos fueron los elementos o las variables que se midieron y todas son cuantitativas, ¿verdad? Se analizaron variables, ya lo dice, ya el término variable automáticamente es estadística, es cuantitativo, y aquí están los elementos, los variables, temperatura, grados Brix, capacidad antioxidante. Acá nos dicen los valores, números, ¿verdad? Los valores de 245, 18, los radicales libres, cuando se tiene la adición del colorante. Además, en la presente investigación se aplicó una prueba sensorial, similar a la que se aplicó con los chicos de los harinas. Acá fueron 25 catadores entrenados. Eso es ustedes en nutrición, quienes van para nutrición van a saber que la evaluación sensorial debe hacerse con jueces y eventualmente puede hacerse con los usuarios. En este caso, en el anterior, la evaluación sensorial o la aceptabilidad fue a través de los mismos usuarios, que eran los chicos. Acá fueron jueces o expertos catadores entrenados. Y estos fueron los atributos que se midieron: acidez, aroma, amargor, notas de cacao, etcétera. Es decir, todas son las variables que evaluaron los jueces que determinaron si había diferencias entre las combinaciones de las dos teobromas con las diferentes concentraciones de colorante. Y acá hablan al final que la adición del pigmento, vamos a ver, perdón, no lo marqué, mejoró significativamente las propiedades sensoriales. Aunque no hay valores estadísticos, ya la palabra, recuérdense cuando encuentren la palabra significativo o significativamente, esto automáticamente nos lleva a que se hizo estadística. En el caso anterior aparecía la probabilidad, aquí no, pero esto es cuestión que algunos artículos los editores lo piden, otros no. Lo ideal es que lo tuviera, ¿verdad? Idealmente es que se tenga todos los elementos estadísticos en el resumen, pero esos son normas editoriales que los estadísticos a veces no podemos influir y algunos lo ponen, otros no.
esta investigación otro término cuantitativo. Cuando ustedes lean y encuentren la palabra correlación, asociación, relación, son sinónimos todos, representan métodos estadísticos. Repito, la palabra correlación, así como la palabra asociación o relación, son términos estadísticos. ¿Y qué tienen en común estas tres palabras? Que lo que hacen es determinar si al menos dos o más variables tienen algún vínculo, ¿verdad? Que los asocie, que los relacione o que los correlacione. Esas serían las palabras fundamentales para determinar un análisis estadístico que establece posibles relaciones entre dos o más variables. ¿Qué es lo que relacionaron? La morfología del cráneo con la fuerza de mordedura. ¿En qué? En murciélagos que comen aves. Acá está la especie y la familia. Entonces, básicamente es un estudio cuantitativo porque va a establecer relaciones entre variables y esas variables que se van a evaluar son la morfología del cráneo con la fuerza de mordedura. Y a eso, morfología, lo vamos a ver más adelante, cómo la vuelven de una manera más operativa en función de ciertas variables. Entonces, acá vamos a determinar cómo la morfología, dice acá, del el cráneo, o la fuerza, dice, de la mordedura en esta especie, están relacionadas a una dieta expandida que incluyen aves, ¿verdad? Esto no lo saben, es conocimiento que no se tenía y que ellos pretenden a través de su estudio relacionar. ¿Será que estos murciélagos que comen aves han desarrollado elementos morfológicos en su cráneo que hacen que su mordedura sea más fuerte? Esa es una relación, ¿verdad? Y la pregunta de investigación creo que hubiera tendido a hacerse de esa manera. ¿Existe relación entre esos cambios morfológicos en función de la fuerza que ejercen en la mordida este tipo de murciélagos? Como esto probablemente sea como respuesta evolutiva de que por comer aves, obviamente estos murciélagos van a desarrollar ciertos elementos morfológicos diferentes que hagan que su mordedura sea más fuerte, que es necesaria para poder consumir este tipo de presas. No es lo mismo, ¿verdad?, que sería un insectívoro o que un frugívoro. Entonces acá dice, como resultado, que hubo diferencias significativas en la morfología del cráneo y la fuerza de mordedura entre las especies y las dietas que ellos se observaron, ¿verdad? Entonces, que determinaron que había especies con diferente dieta y los que estaban relacionados a los que comen, en este caso, aves, que son carnívoras, ¿verdad? Encontraron también diferencias significativas con los que son insectívoros, como les decía. Es decir, que determinaron algunas variables que establecieron estas relaciones. Perdón. Acá en esta parte que no les mencioné, pero ustedes pueden leer más detenidamente, nos mencionan lo que se midió: el tamaño del cráneo, la longitud, los arcos cigomáticos, etcétera. Todas estas son medidas morfométricas que determinaron esa morfología del cráneo, es decir, todas son cuantitativas. Y luego la fuerza de la mordedura. Acá pueden ver que en los resultados no hay números, pero, pero sí nos dicen que hubo diferencias significativas, que es el elemento estadístico que les he mencionado, que tiene que indicarse de alguna manera en los resultados. Esta otra palabra, efecto, también es una palabra relacionada con investigación cuantitativa. ¿Qué efecto tiene una intervención? En términos generales, por ejemplo, pueden haber intervenciones que se hacen, como hemos visto, en los alimentos. Todo lo que, tanto la harina de grillo, de ramón en el yogur, tanto los colorantes en los diferentes tipos de cacao, como en este otro que vamos a ver,
lo que se quiere evaluar es si hay alguna situación que cambie o que sea diferente. Y una forma de decirlo desde otro punto de vista de investigación es utilizando la palabra efecto. Algunos la usan, otros no, pero yo les he puesto una gama de posibilidades para que ustedes se vayan familiarizando y detectando estos criterios que están relacionados con la investigación cuantitativa. Entonces, la palabra efecto automáticamente nos está diciendo que va a haber también una intervención y quieren saber los investigadores qué resultado hubo como al momento de hacer esa intervención. Las intervenciones no solamente pueden ser en función de aplicar tratamientos o aplicar productos o probar productos. Recientemente estuve viendo un trabajo de la Escuela de Biología que quería medir el efecto de campos magnéticos sobre la germinación de ciertas semillas de una planta, mejor, o semillas de cierta planta. Efecto del campo magnético. ¿Qué hizo el investigador? Tomó varias semillas, les sometió a intensidades diferentes de campo magnético y determinó la velocidad de crecimiento, cuáles germinaron, cuántas no, etcétera. Es decir, evaluó elementos cuantitativos en un diseño en el que hubo una intervención, que sería el campo magnético. ¿Y qué usó él como palabra? Efecto, como en este caso. Estos investigadores quisieron determinar el efecto de un recubrimiento de comestible a base de harina de cáscara de plátano y ácido cítrico aplicado en piña, mínimamente procesada. Es decir, querían ver cuál era el resultado que hubiera tenido o que tiene en la investigación el haber hecho ese recubrimiento comestible de harina y ácido cítrico en la piña. En los objetivos, evaluar el efecto, nuevamente la palabra, de un recubrimiento comestible a base de harina de cáscara de plátano y ácido cítrico sobre, ahora ya nos están diciendo las variables que van a medir, las propiedades físico-químicas, microbiológicas y organolépticas de la piña mínimamente procesada durante su almacenamiento. Entonces, acá están todos los elementos que se evaluaron o que se midieron para determinar ese efecto. ¿Hubo algún cambio en las propiedades físico-químicas? ¿Hubo algún cambio en las propiedades microbiológicas y organolépticas? Las propiedades organolépticas serían en función de el análisis sensorial, básicamente, ¿verdad? Que sería, en algunos casos, va muy profundo, determinan sabor, olor, color y se evalúan todos estos aspectos. Otros son un poquito más específicos sobre los tipos de sabores. Otros pueden ser muy generales y se quedan solo a nivel de aceptabilidad, le gusta o no le gusta, el grado de aceptación, ¿verdad? No solamente es le gusta o no le gusta, sino que dan ciertos grados en escalas para determinar qué tanto le puede gustar o disgustar el producto. Entonces acá vemos la sección de materiales y métodos más específicas sobre cómo fueron los tratamientos, ¿verdad? Hubo un control sin recubrimiento, parecido a lo de la yogur. En este caso era solo la piña. Y luego las diferentes proporciones de lo que se agregó y le llamaron tratamiento 1 hasta el tratamiento 4. Se dan cuenta que acá lo que van cambiando son las proporciones de harina y de ácido cítrico que tenían para ver cuál de todas tenían tal vez un mayor efecto o un menor efecto, cuáles cambiaban las variables que se midieron acá. Se midieron parámetros microbiológicos, moho, levaduras, E. coli, salmonella, son nombres de bacterias. Se hicieron análisis físico-químicos, las propiedades físico-químicas, pH, acidez. Si se dan cuenta, todo esto son variables cuantitativas. Y las sensoriales, aquí les mencionaba, sabor, color y apariencia. Los resultados acá se pueden observar entonces que hubo un tratamiento que dice que presentó la menor pérdida de peso y valores, mejores características, aunque no nos mencionan los aspectos estadísticos, sí hacen comparaciones y nos dicen qué tratamiento fue el que dio el efecto más favorable, podríamos decir, según los investigadores. Menos pérdida de peso y mejores características sensoriales. Además dice, hubo reducción, y aquí palabra clave, significativa de nuevo,
En el desarrollo de mohos no hubo diferencia en levaduras y bacterias, ni estos otros parámetros físico-químicos. Entonces, si se dan cuenta, no hay valores numéricos, pero sí solo aquí un porcentaje de pérdida de peso, si no lo están diciendo, pero la terminología hay que irse familiarizando, nos orienta a que hubo mediciones, que hubo comparaciones y que se hizo se aplicó algún elemento estadístico que determinó que las diferencias o no diferencias fueran significativas. Aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué en estadística creen ustedes que se habla de significativo o no significativo? Es un buen momento para hacer esta pregunta. Yo les mencioné en algún momento el papel de la probabilidad, ¿verdad? En cuanto a su función dentro de la estadística. Pues este elemento probabilístico nos ayuda a decir si las diferencias que se encontraron al comparar 2, 3 o más grupos, pueda llegar a ser lo suficientemente grande como para que desde el punto de vista se consideren significativas. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto que la estadística no es matemática. Yo puedo separar el grupo acá de biólogos y el grupo de nutricionistas al momento de hacer un examen, como va a ser el examen parcial, y sacar el promedio de los dos grupos. Un grupo sacó, no voy a decir cuál, el grupo A sacó de promedio en el primer parcial 80 puntos y el grupo B sacó 78 puntos. Claro, matemáticamente son diferentes, pero si lo analizamos estadísticamente, lo que nosotros queremos es determinar que esa diferencia entre 80 y 78 fue lo suficientemente grande o no para considerarla realmente una diferencia y no como producto del azar. Entonces, en algunos resultados ustedes van a ver que los promedios o los valores encontrados numéricamente son distintos, pero muy próximos. Y la estadística nos dice, no hay diferencia significativa. Entre comillas, como que si fueran iguales, pero matemáticamente vemos que no lo son, porque en estadística resultados iguales no los vamos a tener por efecto de la variabilidad, ¿verdad? Hay ciertos elementos que van a hacer que dos grupos, aunque los resultados sean muy parecidos, no van a ser iguales. Ahora bien, si un grupo tiene 80, pero el otro tuvo 60, la estadística nos va a decir que ahí sí hubo una diferencia significativa, ¿verdad? Porque fue llamémosle una diferencia considerable desde el punto de vista estadístico que nos lo permite evaluar la probabilidad. Entonces, de ahí que en algunos casos ustedes van a encontrar, cuando se hacen comparaciones, esos términos de significativo o no significativo. Porque diferencia siempre va a haber, porque los problemas estadísticos presentan variabilidad. Entonces, partiendo de ese principio que siempre va a haber diferencia, lo que hace la estadística es determinar qué tan grande o qué tan pequeña va a ser la diferencia para considerarla como un verdadero efecto o una verdadera diferencia, o simplemente producto del azar o de la casualidad que se dieron esos valores. Una vez hecho esto, vamos a terminar con los ejemplos. Acá en este título, la deforestación aumenta la abundancia de roedores y sus ectoparásitos en este lugar de México. Entonces, se dan cuenta, acá están diciendo que una variable afecta a otra, no dicen efecto de la deforestación, sino que en este título los autores decidieron de una vez decir cómo fue el efecto, que la deforestación aumentó la abundancia de roedores y sus ectoparásitos. Es una investigación cuantitativa. Pues cuando ustedes escuchen también incremento, disminución, más que, menos que, esto fue mayor que, menor que, automáticamente nos estamos vinculando a comparación de cantidades, ¿verdad? No hay otra forma de decir que algo es mayor, menor, diferente o no, o que esto se incrementa o disminuye, sino es a través del análisis de cantidades, y entonces ahí estamos dentro del proceso cuantitativo.
Acá nos dice evaluar cómo la deforestación afecta la abundancia de las especies y la riqueza de especies de roedores y sus parásitos o ectoparásitos asociados. Luego acá dice cómo se hizo, se hicieron las capturas, los elementos en los cuales se hizo la cobertura boscosa, ¿verdad? Las diferentes formas, el lugar, cómo se capturaron los roedores a través de ciertas trampas, cómo se establecieron activas durante 24 horas, los 7 días, durante 2 temporadas de muestreo. Entonces se dan cuenta que todos los aspectos de procedimiento son bien claros y bien objetivos, buscando la replicación de los estudios. Y luego ya indican cuántas especies cuántos ratones, en cuanto a individuos se capturaron, a qué especies pertenecen. Estas son variables categóricas, ¿verdad? Cada una de las especies. Cómo se incrementó la abundancia y nos dan elementos estadísticos, vean este R cuadrado, este valor P, ya nos están diciendo que hubo un incremento y que se aplicó la estadística para decir que ese incremento fue significativo, aunque aquí no usan la palabra, pero nos dan los valores. La mayor riqueza de las especies de roedores ocurrieron en sitios con una cobertura forestal intermedia, de acuerdo a las que están acá arriba en el procedimiento, etcétera, ¿verdad? Entonces van a ver aquí las especies de los ectoparásitos también, que fueron 23, y algunos de los más comunes. Todos son elementos cuantitativos, unos categóricos y otros se hicieron la evaluación por índices de abundancia y de riqueza de especies. Eso lo vamos a ver en Bioestadística 2 en Biología, que son elementos cuantitativos, básicamente para este tipo de estudios. Acá, otro estudio, dice consumidores acerca de comidas a base de insectos. Un estudio cross-cultural entre Bélgica y Gabón. ¿Qué hicieron? Pues aquí se hicieron un estudio en el que se entrevistaron personas, ciudadanos, 419 ciudadanos de Bélgica, 412 de Gabón. Aquí indican cuántos hombres, cuántas mujeres. Son elementos importantes porque la muestra en estadística es importante. Aquí nos están ya diciendo exactamente cuántos. Y se hicieron el estudio a través de un cuestionario de conocimientos, actitudes y prácticas. Estos son cuestionarios cerrados, cuantitativos, que establecen, pues, conoce comida, por ejemplo, conocimientos, ¿conoce alguna comida de insectos en su país o en su entorno cultural? Sí, sí, los sonpopos, los sonpopos de mayo. ¿Qué actitud tiene ante eso? Entonces hace preguntas, ¿usted busca los sonpopos de mayo para venderlos o para consumirlos? Es una actitud. O prácticas, ¿verdad? ¿Consume los sonpopos de mayo? No, son preguntas cerradas. Si los consume, ¿cómo los consume? ¿Verdad? Asados, con salsa, sin salsa, qué sé yo. Ahí pueden haber una serie de posibilidades que establecen esto y son preguntas cerradas, netamente cuantitativas. Si ustedes escuchan estudios de conocimientos, actitudes y prácticas, que se llaman en términos genéricos CAP, ya sea con K o con C, si es en español, son cuestionarios cerrados cuantitativos. Entonces, si se dan cuenta acá en las respuestas, después de este cuestionario, nos indican en los resultados qué porcentaje consumían insectos, estaban familiarizados, ¿verdad?, con ellos, etcétera. La mayoría de los, bueno, me parece interesante, la mayoría de los que respondieron que les aceptaban la entomofagia fueron, pues se les indicó que comieran una baguette de insectos o una burger de insectos, una hamburguesa, ¿verdad? Para ver qué podrían reaccionar a través de esto. Y lo voy a dejar hasta ahí. Mañana, antes del próximo tema, voy a abarcar este ejemplo. Les dejo como tarea que lo lean, que lo analicen, y mañana lo discutimos. Esto ya está fuera
de los ejemplos de la investigación cuantitativa. Esta es una investigación cuantitativa, pero tiene otro propósito. Quiero que lo lean porque es muy interesante lo que dice el estudio y mañana lo discutimos en la próxima clase. Por hoy, entonces, los dejamos hasta aquí. Les agradezco su atención. Por favor, estén pendientes de las actividades en el Moodle, porque, rapidito les informo, esto lo voy a comunicar más de forma oficial. Durante la semana de exámenes parciales y actividades presenciales no pueden tener actividades asincrónicas de ningún curso. Al menos eso dice el CEE y fue el acuerdo de las autoridades. En algunos cursos quizá les van a dejar algunas actividades, etcétera, incluyendo el mío, pero la entrega no va a ser durante esta semana, sino les voy a dar más tiempo. Pero quien quiera ir avanzando y trabajando una hoja de trabajo, la revisión de literatura y una lectura, lo pueden hacer. De igual forma, recuérdense que tenemos hasta el 31 para que hagan la lección, no se les vaya a olvidar. Entonces, sí van a haber actividades del curso, pero no es para que las hagan de lleno durante estas 2 semanas o semana y media de exámenes, sino que les voy a dejar un poco más de tiempo para acatar las disposiciones y no cargarlos, porque me imagino que esa semana va a estar muy trabajada por parte de ustedes, no solo yendo al campus, sino recibiendo todos los laboratorios de varios cursos. Entonces, solo la recomendación que estén pendientes y les repito lo que les dije ayer, el jueves les voy a indicar hasta dónde entra el examen parcial y cómo va a ser la modalidad del mismo. Por hoy, ya basta de que yo hable. Nos vemos mañana. Feliz tarde. Gracias, Lic. Buen día. Gracias, licenciado. Feliz tarde.